Sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada de vinagre y una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: «Todo está cumplido». E inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y les quitaran de la cruz. Fueron los soldados, les quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad. Para que también ustedes crean, esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: «No le quebrarán ningún hueso». Y en otro lugar de la Escritura dice: «Mirarán al que traspasaron». Palabra del Señor. El primer pecado del hombre fue el pecado de la desobediencia. Aquella actitud nuestra de querer vivir a nuestra manera, nuestra vida, y no según la voluntad de Dios. Y ese es uno de los pecados más grandes. Cuando nosotros decimos no a Dios, no a su palabra, no a sus mandamientos, cuando nosotros quebrantamos la ley y hacemos nuestros propios mandamientos, nuestra propia ley. Jesús viene a reconciliarnos con el Padre. Y al venir a reconciliarnos, asume nuestra humanidad, se hace uno como nosotros. Y así como el primer hombre fue desobediente y no quiso acatar la ley de Dios, así en María y en Jesús vamos a encontrar al nuevo ser humano haciendo la voluntad de Dios. Y se acuerdan que yo he hecho énfasis cuando se lee el Evangelio de cuando Jesús fue presentado en el templo. José y María fueron al templo según lo mandaba la ley, y como decía la ley, ofrecieron esto y cumplieron lo que decía la ley, y después de cumplir lo que dice la ley se retiraron. O sea, va a ser mucho énfasis a esa palabra, la ley, la ley, la ley. ¿Por qué está haciendo mucho énfasis sobre eso? Porque Jesús es el que viene a cumplir la ley, al que viene a cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Y hoy, si se fijan, en 3 partes. Tengo sed, para que se cumpliera lo que estaba escrito. Luego, no le quebrarán los huesos, para como dice la ley, como dice la Escritura, para que se cumplieran las Escrituras. Y luego en otro pasaje que dice la Escritura, mirarán al que traspasaron, para que se cumpla lo que dice la Escritura. En estas palabras hay que poner mucha atención, porque Jesús es el Hijo obediente del Padre. Y como nosotros decimos en el Vía Crucis después de cada estación, Jesucristo fue obediente hasta la muerte y recibió muerte de cruz por salvarnos. Ahí está, Jesús obediente, Jesús obedeciendo, Jesús escuchando la palabra de Dios, escuchando la ley de Dios y poniéndola en práctica en su vida, en su máxima expresión. Porque a veces obedecer en las cosas bonitas, cuando le digan, miren, aquí está un gran banquetazo, ¿verdad? Carne, asadita, postres, dulces, refrescos y todo. Vengan a comer, todos a comer, ¿verdad?
Pero cuando se nos habla de la obediencia, de algo que es fuerte, algo que es pesado, algo que no es agradable, vengan que les vamos a poner una inyección de penicilina con una aguja de este tamaño. Nadie viene, ¿verdad? Entonces nos hemos acostumbrado a ser obedientes solamente en las cosas que nos agradan, que nos gustan, y no obedecemos cuando las cosas no son tan agradables, cuando no nos gustan. Y Jesús nos muestra que la obediencia no solamente es cuando las cosas son agradables, cuando las cosas nos gustan, aún incluso cuando no nos agradan. Al niño, si le dice la mamá, vaya hijo, vaya a ordenar su cuarto, que es su deber, que es su obligación, no le gusta y se enoja porque lo mandan. Pero si la mamá le dice, si me ordenas el cuarto, te voy a comprar esto, te voy a comprar, ahí va corriendo a arreglar el cuarto porque le van a dar un premio. Se nos ha olvidado que la obediencia debe ser parte de nuestra vida cristiana. Yo a veces me pongo a pensar, ¿qué pasaría si todos nosotros dejáramos que la palabra de Dios guiara nuestra vida? Como dice aquel cantito, ¿se acuerdan? Todo podría ser mejor si en fervor y en alegría fuesen las Madres María y los padres San José y sus hijos imitasen a Jesús de Nazaret. Pensemos en eso. Si los esposos realmente fueran aquellas personas que lucharan por llevar a cabo en su vocación hacia el matrimonio lo que la palabra de Dios nos dice, que las esposas se esforzaran por ser esas esposas de acuerdo a la palabra de Dios, que los hijos se comportaran como dice la palabra de Dios. ¿Cómo serían nuestros hogares? ¿Cómo serían nuestras familias? ¿Cómo se viviría en nuestro hogar? Habría paz, habría amor, habría comprensión, no habrían pleitos, no habrían gritos, no habrían maltratos. Y a pesar de llevar nuestra vida desordenada, destruyéndonos mutuamente, creemos que Dios no tiene nada que decirnos. Y claro que sí. Hoy se nos invita que hace poquitos días, hace 20 días, estábamos viendo a Jesús en el portal de Belén, un niño acostado en un pesebre. Y hoy se nos invita a contemplar a Jesús crucificado. Así como en el pesebre está por amor a cada uno de nosotros y nos está demostrando el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, también en la cruz nos está hablando, porque ahí en la cruz es donde está el precio de nuestra salvación. Como a veces les digo cuando estoy haciendo el sacramento del bautismo, porque el primer signo del sacramento del bautismo es la señal de la cruz. Y les digo yo a los papás y padrinos, dice la palabra de Dios, que la cruz para los judíos es motivo de escándalo y para los paganos motivo de burla. Pero para nosotros los cristianos, dice el apóstol San Pablo, es poder de Dios. Y les digo yo, ¿por qué a un niño el primer signo que se le pone en el sacramento del bautismo es la cruz? Porque es el precio de nuestra salvación. La cruz para nosotros los cristianos no es condenación, no es maldición, no, como los hermanos separados lo creen. La cruz para nosotros representa el poder de Dios. Ellos dicen, es que la cruz mató al Señor. No, la cruz no mató al Señor. La cruz es un madero, es un material inerte. La cruz es el altar donde nuestro Señor Jesucristo se ofreció por cada uno de nosotros. Por eso cuando llevamos esa cruz en el pecho, estamos llevando el precio de nuestra salvación y estamos diciendo, esto valgo yo, esto valgo. La cruz me habla a mí que yo valgo la sangre de un Dios que fue derramada en la cruz por amor a mí. Tengo sed, dice Jesús, tengo sed. Y cuando hacemos el Vía Crucis, dentro de pocos días iniciaremos la Cuaresma, nos dice en algunas estaciones, la sed de Cristo no era sed de agua, era sed de las almas.
Era sed de nuestra conversión. La sed de Dios solamente la vamos a saciar cuando nosotros le aprendamos a amar de verdad, cuando aprendamos a aborrecer el pecado, que fue la causa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y dejamos que sea Dios quien nos salve con su preciosa sangre. Esa es la sed que tiene Dios, la sed que solamente se puede saciar con amor. Y ese amor, hermanos, solamente se demuestra cumpliendo la ley de Dios, cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios. Si se acuerdan, va a ser una de las cosas que Jesús más va a recalcar. Yo no he venido a abolir la ley, no he venido a quitar la ley, he venido a que se dé cumplimiento. Y ese cumplimiento, hermanos, es el que también cada uno de nosotros estamos llamados a llevar a cabo en nuestra vida diaria. Por eso les he dicho muchas veces, a la hora de hacer un examen de conciencia, preguntémosle a Dios si estamos llevando nuestra vida de acuerdo a su santa voluntad o estamos llevando nuestra vida según nuestra propia voluntad, según nuestro propio criterio. Porque a veces, hermanos, lo que menos nos interesa es la voluntad de Dios, porque buscamos nuestro propio interés, satisfacer nuestros propios caprichos, nuestros propios egoísmos. Por eso pidamos al Señor hoy un verdadero espíritu de conversión y de entrega a su voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.